pueden calcular aquí, a cada rato nos están llamando para calcular ese índice de masa corporal, que es uno de los marcadores, digamos, de las medidas que nosotros tomamos en cuenta para ver este diagnóstico. Hay otros aspectos, obviamente, que hemos hablado de composición corporal y circunferencias y antropometría, que son importantísimos también, pero es algo bien fácil, por lo cual la mayoría de los médicos miden esta condición, que es la relación entre el peso y la talla, y usted mide esto, y si le da una relación por encima de 29.9, le hace de 30 hacia arriba de kilogramos sobre metro cuadrado, entonces usted está en esta categoría de obesidad. Y según la encuesta Indesa 2013, señores, viejísimo, eso ya tiene muchísimos años, más del 60% de las mujeres estaban en sobrepeso, obesidad en ese tiempo. Estamos hablando de 8 años atrás. Imagínense todo lo que ha llovido de allá para acá, sin políticas para combatir esta condición, sin tampoco medidas, digamos, radicales en nuestra cultura que vayan cambiando estas cosas. Y además de eso, con todo este tema de la pandemia, que ya llevamos un año y algo, la gente con mucho sedentarismo y con un aumento que yo estoy seguro que cuando empecemos a tomar estadísticas, estos números van a estar alarmantemente altos. Eso quiere decir, señores, que la obesidad es algo que nos toca más cerca de lo que pensamos. Es mucho más probable que usted o alguien muy cercano a usted tenga esta condición de obesidad. Por eso nosotros tenemos que entender lo que pasa allí y cómo manejarlo adecuadamente, porque muchas veces la gente piensa que es un aspecto meramente estético o algo de que yo me voy a controlar un poquito. Una vez recuerdo, yo me imagino, Carlos, que te ha haber tocado muchos casos así también, pero recuerdo muy bien una paciente que llegó con un índice de masa corporal en 48. Grado 3. Una cosa, ¿verdad? 300 libras. Sí, o sea, bien complicada, que tú sabes que va a requerir años de trabajo, y no solamente para tratarlo en el corto y mediano plazo, sino para mantenerse de esa manera. Hay que estar el detalle. Y recuerdo que me dice que ella no necesita gran cosa, ella lo que quiere es comer un poco más saludable. Y yo me quedo como con los ojos abiertos y le digo, no, pero es que usted no sabe que, o sea, de las 300 libras que usted tiene que bajar como 220. O sea, es una cosa horrible. Tiene que bajar más de la mitad del peso que tenía actualmente. No solamente eso, sino también las complicaciones cardiometabólicas de esa paciente. O sea, independientemente de la edad. O que en ese momento no presente complicaciones, es una bomba de tiempo que eventualmente va a tener. Entonces yo le digo, señores, porque tenemos que darle el peso que se merece. Cuando usted tiene un paciente con asma, usted no simplemente se queda y dice, es lo que debe como mejorar un poco cómo respira, él debe respirar un poquito mejor y ya, y eso es todo. No, tiene que buscar ayuda, porque esto puede traerle complicaciones y hasta la muerte. Lo mismo pasa con la obesidad, esto puede traerle complicaciones. Entonces, señores, es importante por eso entenderlo y buscar ayuda. ¿Verdad que sí, doctora Valenzuela? Mira qué sucede, las personas les fascinan poner etiquetas y clasificaciones a todo. Y tenemos el mal uso de muchos especialistas, sobre todo en los encargados de organizar la parte de salud. Señores, ya la Organización Mundial de la Salud ya dio su definición organizada, estudiada, científica, de que estamos dentro de la pandemia más grande en el mundo, que es la obesidad, que es la origen de múltiples enfermedades, entre ellas de más de 60 tipos de cáncer. Da origen a la mayoría de las enfermedades crónicas de origen no transmisible. Tiene como implicación en enfermedades metabólicas, llámese síndrome ovario poliquístico, que a nosotros nos fascina creer que solamente es por genética. Diabetes. La diabetes y ellos son prima hermana. Ya inclusive se está hablando de diabesidad, o sea, diabetes y obesidad juntos. Entonces nosotros tenemos un negocio redondo, porque a ustedes no les gustan que yo hable, porque estoy un poquito desorganizada en lo que digo. Dirán ustedes, pero yo creo que es claridad. Claro. Que tenemos que poner los puntos claros y precisos. Las
aseguradoras no le conviene que hablemos de esos asuntos, pero es lo que estamos viviendo. No les interesa que digamos que la obesidad es una enfermedad y quieren ponerlo como estético. Bueno, el día de hoy yo le traigo un temita muy interesante, es que vamos a hablar no solamente de obesidad, sino de las complicaciones del aparato digestivo, o sea, desde el esófago hasta el colon. Vamos a hablar de todas las complicaciones que la obesidad produce. Vamos a hablar de las glándulas anexas como son el hígado, vamos a hablar también de las vías biliares y todas las alteraciones que se producen a todos los niveles por obesidad. Y uno dirá, bueno, pero a mí me llegan pacientes obesos con cierta sintomatología y lo veo muy frecuente, pero ¿será que la obesidad tendrá algo que ver? Y esa es lo que vamos a hablar hoy. Claro, y eso es interesantísimo porque, como hemos dicho, la obesidad tiene sus complicaciones y afecta a diferentes áreas, diferentes, digamos, sistemas dentro del cuerpo, desde lo cardiometabólico, como hablábamos, el sistema reproductor, el sistema genitourinario, el sistema inmunológico, pero también el sistema gastrointestinal. Y muchas veces los pacientes no asocian una cosa con la otra, como dice Carlos, ni los médicos tampoco, porque simplemente se concentra cada quien en su área, y esto no es malo necesariamente, siempre y cuando usted le busque ayuda adicional. Si me llega un paciente, por ejemplo, obeso con trastorno del sueño, pues yo tengo que prestarle atención porque es parte de lo que está afectando a este paciente, pero tengo que buscar un especialista que trate con esa área. No me puedo quedar simplemente con decirle, mira, tú tienes que dormir un poco más, porque acuérdese temprano, que es la acuérdese más bonita. temprano. Deje de ver tanta televisión. Y deje el teléfono. Higiene del sueño. Hay que hablar un poquito. Claro, entonces hay especialistas para eso y por eso nosotros referimos los pacientes al especialista en cada área. No podemos pensar que nada más estamos en lo de nosotros ya, porque el paciente es un ente integral y todo afecta a este paciente. A veces las cosas son causa y consecuencia y nosotros pensamos que solamente resolvemos lo de nosotros y se va a resolver, cuando eso puede hacer que si no resolvemos lo otro también, pues lo de nosotros también se afecte de nuevo. Una del abordaje específicamente de la obesidad es que es un abordaje multidisciplinario. Así es. No solamente el médico obesólogo, el dietista, el nutriólogo, sino que tiene que verlo todo el abanico de enfermedades cardiometabólicas que tenga el paciente, dígase cardiología, endocrinología, porque es un paciente que lleva otro tipo de abordaje, independientemente desde el punto de vista dietoterapéutico. Es así. Ahora, vamos a entrar un poco en esto de los trastornos gastrointestinales. El doctor Lebrol decía cómo había una asociación entre la obesidad y el sistema digestivo. Y acuérdense que el sistema digestivo es crucial en todo esto, claro, porque digamos que es por donde nosotros absorbemos todos los nutrientes. Completamente. Y es lo que nos va a darnos la entrada, digamos, al cuerpo de salud. Aún nuestro sistema inmunológico, el 70% de las células del sistema inmunológico se encuentran en el tracto gastrointestinal, sí, y eso hace que la interacción del medio externo con el sistema inmunológico sea mayor a través de todo este tracto gastrointestinal y a la exposición de ciertos alimentos y los microorganismos, digamos, los compuestos que vienen ahí adheridos a esto. Entonces, es importantísimo esto de la salud gastrointestinal cuando hablamos de la obesidad, y tenemos que tener un enfoque muy claro con esto. Digamos que es parte de las evaluaciones rutinarias que nosotros tenemos que hacer con estos pacientes que tienen algún trastorno del peso porque se ven afectados. Y el doctor decía que desde el esófago hasta el ano, hasta el final, pues tenemos diferentes afecciones, ¿verdad? Entonces, doctor, empiécenos a decir un poco de qué se trata, cómo se afecta y qué cosas van pasando allí en ese tracto gastrointestinal. Bien, iniciando, ya sabemos que la obesidad es una enfermedad inflamatoria de bajo grado, ya la hemos definido en intervenciones que hemos venido anteriormente, pero tenemos que tener pendiente que la obesidad no solamente afecta nuestra salud cardiometabólica, sino que también, como hizo la introducción el doctor Luis Felipe, también intervienen directamente en aparatos y sistemas, y uno de ellos es el aparato digestivo, o sea, todo lo que comprende el aparato digestivo. Iniciando, la obesidad produce modificaciones, específicamente a nivel de la unión del estómago con el esófago, que llamamos cardias, produce modificaciones desde el punto de vista anatómico, disminuyendo un ángulo que se encuentra ahí, que se llama ángulo de Lewis. Ese ángulo es sumamente importante, porque ese ángulo ayuda a que no haya un reflujo desde el estómago hacia el esófago.
poniéndolo en palabras un poquito más Sí, más llanas. platanado, porque tú Más vas a estar llanas. demasiado fino. Exacto, vamos a ponerlo un poquito más llano. Cuando nosotros comemos y digerimos los alimentos que pasan desde el esófago hacia el estómago, el Esa es la estómago... parte terminal del estómago que se une donde están los intestinos, donde se va a absorber. No, al revés. La parte inicial del estómago Ah, tú dices con la que- terminal del esófago. Exacto. Exacto. Entonces, cuando iniciamos ahí, lo que ocurre es lo siguiente. Nosotros tenemos válvulas o esfínteres que impiden el retroceso de los alimentos, que eso es sumamente importante. Recuerden que en esas cavidades se manejan pHs diferentes y ambientes diferentes, totalmente diferentes. Entonces, hay un problemita, y es que desde el punto de vista, desde el punto de vista anatómico, existen estructuras que impiden ese reflujo, ese paso hacia atrás de los alimentos. En la obesidad eso se pierde, una gran parte. Vamos a ver si entendemos, doctor. Usted está diciendo que como nosotros estamos pesados, tenemos un aumento de peso, la parte anatómica de nosotros, que debería ser de una posición vertical, Exacto. se pone horizontal y eso lo que debería estar cerrado se queda como medio abierto Sí. y pasan los alimentos. Los alimentos Es como un aeropuerto, desde sale el todo el estómago mundo, como hacia cualquier atrás. cosa. Entonces, número uno, el paciente obeso tiende, cuando se compara con un paciente no obeso, va a tener producción de reflujo gastroesofágico, que sería la palabra bonita, de 16 a 2. ¿Qué quiere decir eso? Tiene mayor posibilidad que un paciente, 16 veces más que un paciente no obeso, de padecer de ese problema de reflujo gastroesofágico. Inclusive, ese reflujo gastroesofágico no se queda ahí. Si eso no se trata, eso puede cambiar, como nosotros ya conocemos, lo que es el epitelio del tercio inferior del esófago. O sea, puede hacer otra patología que se llama esófago de Barré, y eso es... Es el cambio de los tejidos que no debería. Exactamente. Como Entonces, si fuera una metaplasia. Un cambio de una tejido. metaplasia, exacto. Entonces, eso es una lesión precancerosa hacia adenocarcinoma de esófago. O sea, que el paciente obeso tiene tendencia a eso. También lo que son las hernias hiatales también. El paciente obeso tiene mucha predisposición. Y aplanándonos un poco más, señores, cuando usted come y usted siente ese ardor después y que le sube así, Déjame ¿verdad? complicártelo más. Cuando usted está acostado, que usted viene y está en forma Después de esas horizontal, alturas. de una buena llenura, y usted siente que está tosiendo, que se está ahogando, que le falta el aire y que necesita ponerse 5 almohadas para poder dormir. Y usted dice, mire, yo el otro día amanezco ronco, me duele toda la garganta y me siento, mire, yo tengo una tía que me dice, un anobo. Claro, ¿no? Y la gente te dice, los pacientes, un hervor, doctor. Un sí, hervor. Así, tú le Eso dices, es siente como que enfermedad de te sube, reflujo. como que te sube un caliente. Sí, así. sí. Y decir, exactamente, eso te pasa. Y dice, pero tú no comiste longaniza, porque, ¿verdad? Un limón agrio, tú no, óyeme. Sí. Entonces, Todo. eso que usted está sintiendo y puede estar acompañado inclusive de otras cosas, porque esto puede traer una gastroesofagitis y puede Exactamente. producir Y hacer dolor. abuso de antiácido. Ese dolor en la boca del estómago, dice la gente, ¿verdad? O sea, Ujú. ese dolor ahí, por encima del ombligo, usted siente ahí ese dolor, esa molestia después que come. Eso se puede deber a ese reflujo gastroesofágico que dice el doctor, que es más propenso en los pacientes obesos. ¿Qué sucede, doctor? Cuando usted habla de cambios anatómicos, porque uno hablaba muy bonito de la parte intestinal y usted nos está cambiando el panorama completo. Esto es como ciencia ficción. Vamos a hablar no solamente de esófago, vamos a ir delimitando cada parte del sistema gastrointestinal y vamos a ir Y es viendo. cierto, por ejemplo, que Ujú. los obesos cambian el pH de la saliva. Bueno, ese dato no lo tengo, pero Que hacen una salivación espesa, que tienen que beber más agua, que sienten resequedad en la mucosa de la boca. puedes. Sí, el paciente obeso se asocia a una baja ingesta de agua también. O sea, esas dos cosas ocurren y es un paciente que por el exceso de grasa que tiene, pues entonces digamos que tiene mucha resequedad en la piel y hay una disminución de irrigación en muchos tejidos, Exacto. porque ese tejido graso es un tejido Ese poco bendito tejido irrigado. graso, tan bueno es que la Y grasa. que esa inflamación de bajo grado también va a producir ciertos efectos nocivos de esa inflamación sobre tejidos como la piel, que son, bueno, la piel de por sí, lo que conocemos como la epidermis, no es un tejido irrigado, depende de la irrigación que tiene por debajo. Y si Al ese contrario, tejido, necesita del tejido conectivo, claro, que es el entonces si tejido ese de tejido sostén celular para que subcutáneo pueda- está engrosado, tiene un exceso de grasa y es poco, irrigado, Inervado. entonces
vamos a tener un paciente que tiene problemas y de hecho por eso tiene muchas veces también escaras o Sí. problemas en las coyunturas, en el área de pliegue Pliegues interdigitales de también. los... Exacto. esas- Esa piel que ustedes ven como que si fueran canales vecinales, así como rigurosa, que inclusive la vemos negro con acantosis, muchas es veces por puede suceder. Colaborando con lo que habla Luis Felipe, también tenemos que tener pendiente que hay alteraciones dermatológicas asociadas con obesidad, pero eso sería un tema de varias semanas tratar aquí. Pero Sí, ayudándolo un tenemos poquito, que traerlo más ayudándolo un viendo. poquito, Claro. ayudándolo un poquito con eso. Recuerden que el paciente obeso produce, número uno, alteraciones de las secreciones de la glándula sebácea. O sea, tú vas a tener completamente, como dice Luis Felipe, resequedad en la piel, pero tú vas a tener aumento de secreciones de glándula sebácea y por ende van a ser caldos de cultivo. Ujú, Y tú vas a tener más infecciones. es así. Tú vas a tener pliegues en los cuales no vas a poder asearte por lo que son superposiciones de pliegues. Que no Y- va a poder llegar ahí a limpiar. en esa Exactamente. área. Entonces Y tiene un olor fuerte. ahí arrancan los problemas dermatológicos de la obesidad. Bueno, siguiendo con el tema, sumamente importante, en el estómago se va a realizar varios problemas, pero van a estar conjuntamente ligados con lo que pasa en intestino. Número uno, en intestino tenemos que tener pendiente, el doctor Luis Felipe en eso es un máster. En intestino ocurre que el intestino produce hormonas, o sea, que tienen control neuroendocrino de múltiples procesos. Y una de esas hormonas son los factores similares a glucagón, o glucagon-like-peptide, del tipo 1 principalmente. Ese señorito regula lo que es el vaciamiento gástrico. O sea, ayuda a que el estómago regule el vaciamiento de que cruce la comida desde el estómago hacia el intestino. Sucede y pasa a ser que hay una alteración de la función del GLP-1 en el paciente obeso. Y por ende, el tránsito intestinal va a ser más rápido. Va a aumentar el vaciamiento gástrico. Déjame ver si te entiendo. Entonces, tú vas a ver lo que yo te voy a explicar ahora. Entonces, mire, el vaciamiento gástrico es más rápido, el paciente va a tener menos sensación de saciedad. Por eso es que el paciente obeso come y no se llena. No, que él tiene alteraciones neuroendocrinas que producen eso. Y esto es, digamos, una de las bases del por qué parte de la terapia que ahora estamos viendo para la obesidad se enfoca en suministrarle a este paciente el GLP-1 para poder ayudarlo en esa área, entre otras cosas que produce en el cerebro ese mismo GLP-1, como la sensación de saciedad, pero también ese vaciamiento gástrico. Nosotros podemos enlentecerlo y eso que hace que el paciente se sienta satisfecho por más tiempo, ingiere menos alimentos. Tú sabes que en agosto tenemos el mes de la obesidad, de la diabetes. Así es. Tú sabes que por el aire tengo que comprometerlo, ustedes tres. Tú sabes que tenemos acá una diabetóloga fenomenal, que es la doctora Luisa María. Sí. ¿Tú la conociste, Luis? Claro, claro. Y tú sabes que como tú estás medio comprometido y no estás siendo infiel, la gente cristiana no puede hacer eso. ¿Cómo haces? Oh, sí, mi amor. Él tiene con mucho compromiso. Yo tengo que vivir feliz para donde tú andas. No te comprometes en agosto. Que esto de obesidad y diabetes tenemos que ponerlo y tenemos cosas bien chulas. Porque yo tengo un dolor muy grande con la diabetes porque mi papá fue diabético y tengo mi sobrino diabético, ustedes lo saben. Y le tengo un odio cérrimo a la diabetes. Uh-huh. Y tengo a mi mejor amigo, Oscar Rodríguez, y muchas personas muy cercanas. Y ustedes saben que yo hice prediabetes, por eso no quiero saber de gordura. Uh-huh. Entonces, no quiero saber de diabetes y le he declarado la guerra. Uh-huh. Así es que todo lo que podamos hacer en este mes lo vamos a lograr para que todas las personas que viven o por lo menos puedan prevenirla, sobre todo la diabetes tipo 2, que es la que podemos eliminarla, lo hagamos. Así es que no, comprométanse. Y esta obesidad, cero obesidad. Y esto está muy ligado a lo que estamos hablando, porque lo mismo ocurre en el caso de los diabéticos. Estos GLP-1 que mencionamos de tratamiento para obesidad se idearon principalmente para diabetes, precisamente porque los GLP-1, una de las funciones que tiene es ayudar a estimular la producción de insulina de una manera bastante más fisiológica, digamos, y por eso se usan en sustitución de algunos secretagogos que se usaban
anteriormente para el manejo de la insulina que forzaban a las Exacto. células betas a producir insulina, mientras que ahora con este GLP-1 lo que se hace es que, digamos, se sensibiliza un poco más el cuerpo para que pueda responder adecuadamente ante el estímulo de la glucosa. Y de esa manera nosotros enfocamos en este paciente diabético obeso, ¿verdad? Que puede tener diabetes, enfocamos esos dos problemas cuando usamos este tipo de terapia con estos pacientes, precisamente por las alteraciones que tienen estos pacientes obesos. Y es tan importante entender esto que acaba de decir el doctor Carlos Lebrón, señores, porque uno se lo explica a los pacientes, uno se lo dice, el paciente obeso, mira, es que usted tiene alteraciones en su cuerpo biológicas a este nivel y a otros muchos niveles que el doctor ha hablado anteriormente, que nos va a seguir hablando, que no se trata simplemente de un tema de fuerza de voluntad o de haga el esfuerzo y que empodérese. No, yo lo que tengo es que comer un chin menos. No, señores, es que usted ya tiene alteraciones biológicas en su cuerpo y es que su cuerpo está luchando en contra suya. Entonces eso yo se lo digo a los pacientes, tienen que entender esto. Miren cómo el doctor ha explicado esto de los GLP-1. Yo se lo explico a los pacientes, le digo, tienen que entender esto, porque si no entiende esto, no va a entender que las medidas que tenemos que tomar no son simplemente usted comer un chin más de vegetales. O sea, no es eso. El objetivo no es ese. Si fuera así, la obesidad se hubiese ganado la batalla hace muchísimo tiempo. Y no hemos podido hacerlo. ¿Por qué? Porque ahora es que nosotros estamos estudiando y entendiendo a este paciente tan complejo con todos estos cambios biológicos. No, pero si solamente las interleuquinas y la obesidad es un tema de estudio de años. Son modificaciones, como ustedes acaban de decir, neuroendocrinas muy difíciles, que el paciente no puede por sí solo, sin un acompañamiento de un personal calificado, realizar ese cambio. La obesidad, como hemos hablado anteriormente, se estigmatiza y la gente piensa, no, es que él no tiene, exacto, él no tiene la disposición mental de no, es que no es así. El problema es que hay un... Y yo escucho a médicos decirle que eso primero va en la cabeza, es un chip que hay que cambiarlo. No, señor. No. Eso es de ayuda psiquiátrica, sí, señora. Necesita una ayuda psiquiátrica, claro, porque hay un componente de culpa que tiene esa persona, pero no vamos a omitir las sustancias bioquímicas, neurológicas, claro, y demás. Y son aspectos multifactoriales. Usted no va donde un paciente que tiene un cáncer de pulmón y le dice, porque tú fumaste. Tú fumabas y tú no podías dejar de fumar, señores. Hay muchísimas cosas que influyen ahí. Y ya cuando el paciente tiene un cáncer, tú no le vas a decir ahora de que, bueno, ya, porque tú fumaste ya. No, o sea, tú tienes que tratar a ese paciente y tratar de buscarle la ayuda. O si era un paciente, por ejemplo, un fumador de segunda mano, que hay muchísimos casos. Exacto. O sea, tú no le vas a decir, tú por no dejar a este hombre que fumaba al lado tuyo. No, señor, o sea, esa no es la manera y no lo podemos ver tan sencillo como que esa fue la causa y punto. Hay muchos aspectos que se ven involucrados allí. Doctor, mire qué interesante. Tengo una paciente acá que me ha escrito, señores, porque en estos programas que son los lunes de prevención con el doctor Luis Felipe Santana en Crónicas de Salud, nosotros le damos libertad a nuestros oyentes que nos puedan escribir por nuestras redes y también por nuestro WhatsApp 829-601-7555. Y hay alguien que es muy de nosotros, de Villa Faro. Ella sabe y la amamos. Y nos ha escrito lo siguiente: doctora, yo soy obesa. Grado 2. Y todos los alimentos que contienen pan y carbohidrato, tengo poca digestión, o sea, la digiero poco. ¿A qué se debe? Bien, hemos comentado acerca de lo que tiene que ver con las esofagitis por reflujo. Esos alimentos ricos en calorías, carbohidratos, alimentos que tienen o sustancias que son irritantes, van a producir esos reflujos gastroesofágicos. A ella sería recomendable lo está haciendo, los cambios de estilo de vida, pero sería fundamental disminuir lo que son los aderezos en las ensaladas, ricos con las ensaladas, porque tienen tendencia a los reflujos. Doctor, cuando usted habla de enfermedades gastrointestinales, yo pienso no solamente en intolerancia, por ejemplo, a los carbohidratos, lo que usted hablaba de que se enlentece la digestión. ¿Cuál otro? Por ejemplo, las enfermedades celíacas que dan diarrea a repetición. ¿Cuál otra? En eso vamos a entrar. Vamos a entrar ahora en lo que sucede en intestino con la obesidad. En intestino principalmente, y el doctor Luis Felipe me puede corroborar con eso. ¿Se pone? Sí, espera, es que esto es fuerte lo que vamos a hablar ahora.
Fíjate, lo que pasa en intestino es que nosotros tenemos en nuestros hábitats, específicamente intestino y nuestras cavidades, tenemos bacterias que conviven con nosotros. A eso le llamamos, antes se llamaba flora microbiana, pero Eso no es árbol. sí, actualmente se llama microbiota. Bueno, en el intestino se encuentra una que es actualmente uno de los principales órganos linfoides, pesa alrededor de 1,5 a 3 kilogramos, se llama microbiota intestinal. Esa señorita ha evolucionado con nosotros desde hace mucho tiempo. Es hermana de nosotros. Sí, ya. sí. Entonces, esos microorganismos viven como comensales, o sea, nosotros tenemos una simbiosis con esos microorganismos. Doctor, Y nos recuerde que nosotros sabemos lo que es simbiosis, pero nuestros oyentes no saben lo que es simbiosis. Una simbiosis es que nosotros vivimos en colaboración unos con otros. Esto es como el gobierno y nosotros. Es una junta de vecinos que nosotros tenemos con esos microorganismos. La situación es que cuando se usan, por ejemplo, antibióticos, se barre o se termina con esa flora microbiana, hay que volverla a recolonizar. Pero lo que sucede con la obesidad es que hay una conformación diferente de esas bacterias. El obeso tiene tendencia a cambiar la conformación de esas bacterias y va a tener dos vertientes. Número uno, va a disminuir la salud intestinal. Y número dos, aunque ustedes no lo crean, la va a eficientizar aún más. ¿Qué quiere decir eso? Que esa flora microbiana, esa microbiota va a tener la capacidad de extracción de energía más fácil que una persona no obesa. ¿Qué significa eso? Hay Y vamos allá. ciertos nutrientes que nosotros comemos que esas bacterias, en vez de nosotros poder digerirla, esas bacterias la digieren por nosotros. Entonces, los nutrientes que digamos a nosotros se nos escapan, que bueno que se nos escapen porque nosotros no podemos hacerlo todo. No, y no es que necesitamos toda esa energía, ¿verdad? Necesitamos que hay parte de esos alimentos no se absorban. Pero las bacterias cogen y modifican o digieren ellas esas sustancias y nos las dan a nosotros ya en digerida, ciertos ya nutrientes, ¿no? y transformado de una forma que es más fácil para nosotros Exacto. absorber, sobre todo con los ácidos grasos de cadena corta, Uh-huh. que se absorben muy rápido y que tienen mucho más calorías. Entonces eso es contraproducente para este paciente. Y fíjense que en esto que dice el doctor de la microbiota intestinal, es el tema de, como hablábamos, de causa y consecuencia, porque nosotros no podemos poner un punto, es como decir el pleito entre el huevo y la gallina. Y que vino primero, exacto. Primero fue la gallina, pero eso después lo podemos discutir. Yo creo que fue la gallina también. ¿Verdad? Pero independientemente de eso, el punto con esto es que hay estudios que demuestran que esa microbiota intestinal hace entonces un ciclo vicioso. ¿Por qué? Porque este paciente altera su microbiota intestinal, pero la microbiota intestinal, como dice Carlos, entonces hace que afecte más a este paciente obeso. ¿Y cómo se demuestra eso? Es la que se pierde en los pacientes obesos porque esa microbiota se disminuye, entonces no tenemos esa Claro, función es un necesaria. tema de composición de la variabilidad de la bacteria, exacto. de las diferentes especies que hay allí. Uh-huh. Ahora, ¿cómo se demuestra eso? Fácil, miren, hay experimentos donde se toman ratoncitos Germ que free, exacto. no tienen Libre de gérmenes gérmenes. y entonces se hacen obesos y se comparan con otros que tienen Que una sí dieta tienen normal y se ve que hay diferente Exacto. composición. Ahora, ¿qué pasa? A esos pacienticos, a esos ratoncitos que obesos, son pacienticos. se le hace una bariátrica, doctora, a ver qué interesante, se le hace una bariátrica y a una parte de esos pacientes, de esos ratoncitos obesos, se le hace bariátrica y se ve entonces que cambian también su microbiota intestinal a una más parecida a los ratoncitos sanos. Pero no solamente eso, sino que cuando se coge esa microbiota sana y se implanta en ratones obesos, los ratoncitos, empiezan a bajar de peso. O sea, ahí volvemos a la teoría de que las microbiotas juegan un papel fundamental en la digestión y digieren mejor los alimentos. Son inmunomoduladores. Exacto. Completamente. Son como los buffers de nosotros. Son inmunomoduladores completamente. Y en el paciente obeso, lamentablemente, hay una alteración, hay un aumento de bacterias que llaman firmicutes por encima de lo normal, y eso hace que, lamentablemente, número uno y número dos, inclusive promueve la formación de angiogénesis, o sea,
a lo Doctor, explique qué angiogénesis. formación de vasos sanguíneos. Exacto. Entonces, Que esa no formación, deberíamos, ¿eh? esa formación de vasos sanguíneos hace que ese epitelio sea más eficaz en cuanto a la absorción de